buenos días, soy Nicolás Lúcar, esto es Radio Exitosa, estamos en el 95.5 de la FM en Lima y en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional. Son las 17 de la mañana y yo que pensé que lo había visto todo y que estaba sinceramente preocupado por el país que le estamos dejando a nuestros hijos, me he sorprendido el día de ayer con los audios del ministro Torne conversando con Edgar Alarcón, el Contralor General de la República. Y les soy sincero, me ha dado vergüenza de lo que está pasando en el Perú, que se supone que estábamos superando, o sea, se suponía que habíamos entrado en una etapa distinta, porque ¿qué es lo que ocurría en el Perú sistemáticamente en las últimas décadas? Yo te apoyo en la campaña electoral, entonces tú me das obras. Tú trabajas para mí, tú no trabajas para los peruanos, no, tú trabajas para mí que te he financiado la campaña electoral. Y hacemos obras que no tienen que ver necesariamente, y en la mayoría de los casos no tienen nada que ver con el interés nacional, sino con el interés de tu negocio y el mío que te cobra una comisión. Así ha funcionado el Perú en las últimas décadas. Y por eso, este informe es increíble. La Defensoría del Pueblo acaba de publicar el reporte sobre la corrupción en el Perú. El reporte sobre la corrupción, ¿ya? Y les voy a dar solamente ahorita una cifra. Se tienen registrados en este momento, a diciembre del 2016, 32.925 casos de corrupción en el Perú. Ustedes lo han escuchado bien, 32.925 casos. En todos los niveles del aparato del Estado, en todos, no hay ninguno que se escape. En una práctica sistemática de cobro de comisiones ilegales donde el promedio es el 10%. No el 3% de Acurio, ¿ah? No el 3%, el 10%. O sea que ahí habría que mirar hacia arriba si alguien cobró más. Después les voy a hablar de este informe de la Contraloría. Y lo que hemos visto el día de ayer es un asunto muy delicado. Es decir, la denuncia contra el Contralor Edgar Alarcón se hizo en agosto del año pasado ante el Congreso de la República. Y ninguna de las fuerzas políticas consideró que había motivo para procesar al Contralor. Se equivocaran o no, pero eso fue agosto del año pasado. En septiembre del año pasado, la revista Hildebrand en sus 13 publicó un extenso informe sobre la pasión por los fierros del Contralor y sus compras y ventas de vehículos siniestrados de los Estados Unidos. Y no pasó nada. ¿En qué momento se convierte en un asunto de vida o muerte lo del Contralor? Cuando el Contralor se mete con chinchero, pues. Y tiene que terminar en lo que tenía que terminar, en anular este contrato que es absolutamente pernicioso para el país. Y eso fue lo que debió hacer el gobierno y no preocuparse en cómo le resolvió el problema a Cunturhuasi. ¿Y por qué le tenía que resolver el problema a Cunturhuasi? Porque había lobby en Cunturhuasi. Porque hay una evidencia grosera de un ejecutivo altísimo de Cunturhuasi celebrando el triunfo de PPK con los personeros. Ah, no, pues estaba de casualidad. El señor pasaba por ahí, entró y se puso su tarjetita en el cuello. O sea, no se los cree nadie. Y la hermana del primer ministro no solamente era ejecutiva de la empresa, sino que se reunía con la viceministra Molinelli, que termina firmando una adenda para favorecer los intereses de Cunturhuasi en contra de los intereses de los cusqueños y del país. Por eso se convierte en importante el tema del Contralor. Ahora el Contralor es el monstruo, ¿no? Alarcón, que va a tener que responder, va a tener que hacerse una investigación y se va a tener que esclarecer si tiene o no responsabilidad, y si la tiene va a tener que salir del cargo. Pero no podemos perder de vista que es lo que lamentablemente ocurre en medios de comunicación, que se están moviendo una vez más en el mismo sentido. O sea, no hemos aprendido nada. O sea, lo que hace el ministro Torne, es decir, el presidente dice que si haces esto, no haces lo otro. O sea, no puede ser. No puede, eso es inaceptable. O sea, yo no sé qué va a hacer el Congreso de la República. Mínimo tendría que citar al ministro Torne que cancele cualquier viaje que tenga y que se presente al Congreso de la República a dar explicaciones. Y eso de que me chuponearon y que estoy indignado parece broma. Sinceramente parece una broma. Es el argumento de siempre, ¿no? O sea, los denuncian y, uy, exijo el debido proceso. Sale una grabación, no, está editada. O sea, son los mismos trillados argumentos de todos cuando son descubiertos en evidencia.
No sé, yo sinceramente estoy perturbado, indignado, molesto, que es lo que creo que nos... Y eso que todavía no hemos visto nada, porque ayer me decían lo que viene, uy, Dios mío. No sé qué va a pasar acá. Pero en fin, estamos con Octavio Salazar, congresista de Fuerza Popular, y Alberto Farfán, que es un experto en el tema de Chinchero. Muy buenos días, bienvenidos. Gracias, muchas gracias. ¿Qué va a pasar, Octavio, con esto que tenemos al frente? Bueno, indudablemente que estamos viviendo una situación muy complicada en estos instantes. Acabamos de ver atónitos lo que el día de ayer, en el programa En Panorama, se vieron estos diálogos en la que obviamente genera pues todo un rechazo y que indudablemente apreciamos al propio ministro de Economía y Finanzas, como bien tú lo apuntas, indicando, si tú haces esto, entonces no te vamos a dar, pero si tú no lo haces, entonces eso está por estudiarse. O sea, entonces, algo así como que el presidente firma porque es lo que falta, dependiendo de lo que tú hagas. De lo que tú hagas, ¿no? Entonces, él manifiesta que esos audios han sido editados, obviamente que en un proceso de investigación esos audios tendrán que ser estudiados, pero al filo de lo que hemos visto, obviamente causa pues un sopor y una preocupación. Considero yo que este tema del contrato que vino desde la época del señor Humala debió pararse, tal y conforme se ha hecho ahora. Por mutuo disenso debieron hablar con esta empresa y pararlo, y no generar una adenda que a la final de la adenda... Porque además tenías todo el argumento. Si los señores, o sea, cuando se genera la discusión sobre hacer una adenda, y esto nos lo va a explicar Alberto Farfán, que es un especialista en el tema, se genera porque ellos no estaban cumpliendo con su parte del contrato. Entonces, eso la tenías en bandeja para anularles el contrato. ¿O no, Alberto? Así es. El contrato, que lo habíamos analizado página por página, en su momento tenía los dos puntos graves que ya la Contraloría había advertido. Ojo, la Contraloría había advertido los dos puntos más importantes. No hay tasa de interés y no hay plazo. O sea, es como si me gano la tinca, empiezo. ¿Tú crees que un contrato de alquiler de una tienda o de tu casa lo puedes poner sin esas dos cláusulas? Ya, pero además tenían que aportar una carta fianza y no lo habían hecho. O sea, encima con un contrato que era un regalo, ni siquiera en esas condiciones habían... Pero ahora viene lo más grave. Todos, y lo hemos dicho acá, justamente delante de ustedes, Nicolás, que era el momento de cortar. Pero dejaron avanzar la adenda, dejaron crear todo este candado, y tú sabes lo más grave. En agosto el presidente de este grupo decía que ya tenía una inversión, y se lo han dicho a los congresistas, en más o menos 20 millones de dólares. Tú sabes que entre agosto y diciembre, ¿sabes cuánto aumentó? No sé por qué milagro. ¿Sabes cuánto le debemos ahora? Solamente entre agosto y diciembre, 32 millones de dólares. Más lo que ha dicho el señor Carlos Caro, su abogado, hace 2 semanas, 7 millones de inversión por el tema de la estructura del diseño. Estamos hablando de casi 40... O sea, entre agosto del año pasado, ahí está la cifra, hasta junio, o sea, menos de un año, y sin que se haya hecho nada, porque no se ha hecho nada, o sea, se ha duplicado lo que se le debe a Conturhuasi. Así es, y ahí entra el papel del Contralor. Por eso, le pese a quien le pese, la Contraloría tiene que auditar y entrar a saber cuánto es el valor real de lo que se le debe a estos señores, porque seguramente algo se le debe. Pero si vas a entrar a una conciliación, como lo han nombrado ayer el ministro, esa conciliación, cuidado, Nicolás, que estemos hablando de una cifra que... Pero está haciendo, a Yufra, que pobre, no sé, o sea, a mí me preocupó, está haciendo cosas extraordinarias en el Ministerio de la Producción, lo sacan y lo ponen a transporte ya. Pero entra a transporte y empieza a hacer las cosas correctamente. Primero anula el contrato, correcto, ¿no es cierto? Y se va a sentar a negociar, y yo te aseguro que si se sienta él no se va a sentar a regalar nada. No. Eso te lo aseguro. Sí. Lo segundo, a la señora Molina, muchas gracias, señora. Y si la gente del gobierno la quiere tanto, que sean ellos cargo de ella. ¿No es cierto? Si el señor Zavala, el presidente, la quiere, que ellos la pongan y que ellos se hagan responsables. ¿No es cierto? Ahora, sería bueno que ella cuente qué pasó, ¿no? O sea, quién la llamó a ella, quién la presionó, pero en fin, es otra historia. Es cuestión que el Congreso, felizmente, acá delante nuestro tenemos a un buen congresista que si no fuera por la participación de este poder del Estado, más Contraloría, más la prensa libre, no podríamos llegar a este momento. Hoy los comuneros están felices por haber hecho
haber actuado de esta manera. Pero tú sabes que Nicolás hoy día no lo están recibiendo. Los comuneros de Anaconas, los verdaderos dueños de la tierra en Chinchero, no los reciben, no participan de los diálogos, no estaban de acuerdo con el paro. No, ahora, fíjate, antes de seguir adelante, porque quiero que rebobinemos luego inmediatamente con el congresista Octavio Salazar, yo quería tocar este punto. La obra es una obra que tiene que empezar ya, ¿no es cierto? Y de lo que se trata es de terminar de resolver algunos detalles que entiendo que hay con respecto a titulación de parte de los terrenos, no sé si se terminó. No. Y la nivelación, ¿no es cierto? Que es la preparación del terreno para la construcción. Hay 150 hectáreas más solicitadas por el Ministerio para algunas ampliaciones que sospechosamente son correctas algunas, pero otras son aparentemente, al entender de los Yanaconas, son la potencial de tener la avenida Fawcett y no permitirles a ellos tener hangares propios. Cuidado, Nicolás, excelente el ministro que tú lo describes y yo creo que haga la buena fe a su gestión. Tiene que estar muy atento a que esa compra adicional de terrenos en Chinchero sea correctamente usada, mira, y no sea comercialmente usada. Ya, pero acá hay un asunto más que es bien importante. Yo acabo de hablar con Hugo Alache, que es el representante de los proveedores de Odebrecht, a los que los tienen sembrados hace 5 meses y no les pagan. ¿Y cuál es el sistema perverso? O sea, Norberto Odebrecht asociado con Brookfield, que es un fondo de inversión canadiense, las dos empresas de Odebrecht ganan la concesión. En el caso de Rutas de Lima, ¿no es cierto? Le encarga a Odebrecht ingeniero, que también es de ellos, o sea, eso parece broma, o sea, Odebrecht se encarga a sí mismo, contrata a Odebrecht para hacer la obra que al final no la hace Odebrecht ingeniero, la hacen pequeños y medianos empresarios peruanos, que son los que están al final y que son los que saben hacer las cosas y son los que las han hecho finalmente. Entonces Hugo Alache me decía, Nicolás, nosotros somos unos capos nivelando. O sea, entre otras cosas que sabemos hacer, es eso. ¿Por qué? O sea, ¿qué va a pasar acá? ¿Se va a repetir la historia? Es decir, le vas a encargar la obra a alguien que en realidad no la va a hacer para que subcontrate, ¿no es cierto?, a los verdaderos actores digamos, de la construcción en el Perú, o vas a contratar directamente. Y yo creo que eso es un tema frente al cual Bruno Yufra va a ser muy sensible, porque él ha estado chambeando el tema de los emprendedores en el Perú. Excelente. Entonces, ¿por qué no se le entrega la nivelación para empezar a las pequeñas y medianas empresas que son las que han estado haciendo las obras reales en el Perú? ¿Ah? Es un tema. Ahora sí, está bien. Yo considero que Bruno Yufra, creo que es uno de los mejores ministros que tiene este gobierno y que creo que él va a agarrar a la sartén por el mango. Las acciones que acaba de tomar se debieron hacer hace mucho tiempo y él las está haciendo en tan poco tiempo, en tan pocos días. Y él está haciendo una buena gestión y que considero de que todas estas partes que son importantes, esas ampliaciones, ese hectareaje de ampliaciones, indudablemente puede obedecer mañana más tarde a que después se hagan alrededor de lo que es el aeropuerto, edificaciones privadas, y que después volvamos a entrar en un nuevo problema que siendo adjudicada por el Estado después les estemos entregando a entes privados, ¿no? Entonces este es un asunto que creo que él lo va a hacer muy bien y que hay que darle toda la confianza para que Bruno Yufra se empodere y pueda él dirigir todos estos aspectos tan importantes de este contrato. Ahora, lo que tenemos en este caso, o sea, es otra vez, yo llamaba la atención al comienzo, o sea, ¿por qué las cosas se manejaron así en el caso Chinchero? Es una locura, ¿no es cierto? Es decir, y uno, a la conclusión a la que llega es que una vez más acá el interés de quienes tienen en sus manos la capacidad de decidir no está puesto en los ciudadanos, en la urgencia de ese aeropuerto que hace 40 años esperan los cusqueños, en la transformación que eso puede significar, en la necesidad de hacerlo bien, en que nadie meta la mano y no se paguen comisiones. No, están preocupados en cómo le resuelven el problema con Turguasi. Esa es la prioridad para los funcionarios del Estado, ¿no? Pero bueno, Nicolás, quisiera advertir algo también. La madre y el cordero en esta operación son la organización que se llama Proinversión, que permite, que arma, que hace ad hoc los contratos. Ayer Thorne ha reconocido que él sabía que estaba favoreciendo a Conturguasi, que sabía que esto olía mal. Y si te vas al fondo del tema, ¿quién arma las cosas? Es Proinversión. Entonces, el Congreso tiene un rol muy importante, porque ahora tiene que poner la lupa encima de ese funcionario que va a redactar las famosas bases tramposas. Porque si mañana le dices en esas bases que por si acaso el postor a la nueva concurso después del movimiento de tierras
puede hacer una empresa que tenga 4 aeropuertos en Perú, vuelve a Cunturhuasi a tallar, Nicolás. Lo que hay que poner las cosas bien claras, que se ponga la valla bien alta, que vengan movimientos, por ejemplo, en el caso de aeropuertos, que me digan pues que una empresa que tenga, que maneje 50 aeropuertos en el mundo. Que postulen ellos, que postulen los que no le den a la SUNAT. Congresista tiene que tener bien clara la cosa, que no se consorcie el misio con el otro que esconde deudas con la SUNAT. ¿A quién se le Por entrega la favor, operación, ¿no? esas estructuras de las bases de proinversión son la clave del futuro. Pero Nicolás. eso es a lo que voy, es Esa decir, es la parte que hay que estar a lo claros. que tenemos que entrar, yo creo, es a un replanteamiento de la manera como se han estado haciendo las obras públicas en el Perú. Todos los procedimientos y mecanismos que se han utilizado, porque no puede ser que los mecanismos sean perfectos y que tengamos, según la Defensoría, aplicando esos procedimientos. Mira, voy a leer la cifra otra vez, que es impresionante. 32.925 casos de corrupción. Usando este sistema, ¿no es cierto? Sí. De proinversión y usando todo el Que rotan sistema. los funcionarios entre todos los estamentos, Ocitran, MTC, vuelven a rotar. Los procesan, la Fiscalía de Corrupción tiene a 20 personas metidas en este proceso de investigación y rotan. ¿Y tú crees que han renunciado? Rotan. Ahí están armando las bases, ya prepararon. Cuidado, Nicolás, ojalá que nuestro ministro sea bien claro. Cuidado que estén cediendo en esta negociación con preventas a futuro. Mejor pensar, yo pienso con fe, que esto va a cambiar, que van a tener que mirar el turismo como una opción, que un aeropuerto internacional se maneje con una empresa enorme que no tenga conflicto de intereses con líneas aéreas, sino que abra el mercado, que tenga buenas tarifas, que dé trabajo a la gente. Eso es lo que necesitamos, Nicolás, que ese compromiso con la comunidad sea real, que el comunero sea llamado a actuar. Ahora, pero Alberto, ¿cuándo puede empezar esto de Chinchero con el tema de la nivelación? Mira, Nicolás, el dinero, y él lo sabe nuestro congresista, está dispuesto en el Ministerio de Transportes para ese uso. 140 millones de soles están en la cuenta nacionales para ser gastado en eso. Tú no puedes hacer escuelas con eso. Tienes que iniciar el movimiento de tierras. Lo que tú dices, te lo advierto. Yo tengo clara la historia allá en Cusco. Para aliviar las cosas, la constructora, que no lo hace el ministerio, va a subcontratar una constructora. Esta a su vez va a subcontratar a 2 más. La idea, pues, hermanos, que le den trabajo al comunero, que le den trabajo a los que han hecho su inversión. Hay gente que ha comprado su lampita, han comprado su equipito porque ha recibido su dinero por su tierra. Hazlo actuar en la economía, hazlo dinamizar, pero alguien que ponga la lupa, Nicolás. Yo creo que el Congreso tiene una labor muy importante para hacer eso, para que se deje clara la inversión y que empiece mañana. Eso no necesita más. Es más, Claro, pero es que esa tiene que ser la señal. O sea, Sí. yo creo que esta investigación sobre lo de Cunturhuasi y Chinchero no termina en que se anula el contrato. Acá hay 2 cosas que tienen que pasar. 1 es empezar la obra de una vez. Y 2, investigar a fondo qué es lo que pasó ahí. O sea, ¿cómo es posible que se hayan tomado decisiones contra el interés del Estado y contra el interés de los ciudadanos y contra el interés del Cusco para favorecer a una empresa que no estaba cumpliendo y que había hecho un contrato donde no puede ser, pues, que los señores, nos regalaron el contrato, nosotros no sabíamos nada. Y no quisimos Fue avanzar, gratis, sí. ¿no? En un país donde en toda la obra pública se cobra comisión ilegal, Sí, ¿no? increíble. O sea, tenemos que creerles a los señores de Cunturhuasi que esto no ha seguido la regla. O sea, que tú puedes lograr un contrato donde no tienes plazo, no tienes tasas de interés, donde la tienes regalada y a cambio de nada, porque simplemente los querían mucho los señores del gobierno de Yantumala. O sea, yo creo que ahí tiene que investigarse, ¿no? Definitivamente. Considero que esto recién empieza, como tú muy bien lo anotas, ¿no? Esto recién empieza. Después de haber escuchado los audios el día de ayer y la reacción inmediata también que ha tenido el ministro en cortar por mutuo disenso, es decir, en poniéndose de acuerdo ambas partes, ¿por qué no se hizo antes, no? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué no se hizo antes y por qué no se empezó nuevamente? Es decir, volver a licitar. Yo creo que esto recién empieza, tiene un gran papel el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Congreso en el tema político. Creo que se hace necesario que se conforme una comisión a efectos de que tenga que ingresar de plano, de lleno a estos temas y descubrir, ver los asuntos. Ahora, pero ¿qué van a hacer ustedes? Es decir, ayer ya, la semana antepasada sale un audio de un auditor conversando con el Contralor. Se ha hecho un escándalo alrededor de esto, hay una denuncia fiscal por esto, o sea, en el Ministerio Público,
¿no es cierto?, que ha actuado como un resorte en este caso, ¿no? Hay todo un tema mediático en contra del Contralor, ¿no? Ya hay una propuesta incluso de destitución, ¿no? Planteada en el Congreso por Javier Velázquez Quesquén. Pero ¿qué va a pasar con el audio del ministro Torne? Tiene que investigar. O sea, ¿tendría que ser tratado con el mismo criterio o no? Claro que sí, indudablemente. Tiene que generarse al interior del Congreso una comisión que también tenga que investigar. Pero van a solicitar ustedes que se cite al ministro Torne para que aclare lo que pasó ahí. Pero por supuesto que sí. Eso tiene que darse. Eso no puede quedar como un tema anecdótico. Eso tiene que iniciarse todo un proceso de investigación por el bien de este gobierno. Nosotros queremos que este gobierno tenga éxito en todas las acciones que realice. Indudablemente que sí, qué duda cabría. Nosotros apoyamos para que las cosas caminen por el sentido correcto. Y entonces, obviamente, lo que necesitamos es de que a este tema, que ya hemos escuchado y que todo el Perú lo ha escuchado, necesariamente necesita explicaciones. Esto necesita que se ahonde y se llegue al final del tema, qué es lo que ha pasado, qué ha sucedido. Esto no puede quedarse como algo pintoresco. Ahora, ¿y qué va a ocurrir con el caso de Alarcón? Es decir, ¿cómo se va a manejar esto? ¿Esto se va a pasar a la Comisión de Fiscalización? ¿Lo va a resolver simplemente? Lo que hasta ahora hemos visto nosotros es que el Congreso de la República, es decir, la Comisión Permanente, es la que tiene que asumir este llamado al Contralor a efectos de que se proceda pues a citarlo y ingresar pues a todo un proceso que es importante, ¿no? De que se tenga que aclarar, hay que escucharlo. Ahora, obviamente, si él tiene alguna culpa, tampoco nosotros vamos a hacer perdonavidas. Obviamente, si hay alguna situación dolosa, entonces tendrá que actuar de la misma forma, de la misma manera, ¿no? Bueno, tenemos que ir terminando por hoy con este tema, pero para concluir un poco, estamos con nosotros el congresista Octavio Salazar de Fuerza Popular y Alberto Farfán, que es una de las personas que más conoce y más ha seguido este caso, y que yo lamento que no hayan oído las cosas que tú reclamabas desde el comienzo, Alberto. Yo me acuerdo porque lo hemos hecho acá, así es, ¿no? Y gracias, Nicolás. La verdad, esto suena como post-mortem, ¿no? Pero ahora que empieza una nueva etapa, puedes creerlo, lo acabas de decir, hay que estar más atentos que nunca, Nicolás. Esta gente tiene que tener clara la historia, que empieza una nueva era para Cusco, tenemos un aeropuerto en camino, hemos perdido un año, y recuerda que tenemos un problema de colapso de Jorge Chávez, esto va a durar 5 años, movimiento de tierras, construcción y poner en marcha el Chinchero, 5 años. Tenemos inmediatamente que resolver el tema de la segunda pista acá y las trabas que se han generado acá en Lima. Entonces el turismo se va a resentir, vamos a tener un problema de embudos, pero ok, empecemos. La gente de Cusco quiere renovar la fe. Entonces acá estamos presentes, los actores. Me toca nuevamente cumplir y agradezco a la prensa, Nicolás. Te agradezco acá, a Rubén, a toda la gente que estuvo siempre detrás de escucharnos cuando nadie creía. Cuando nadie le daba bola a esto. Es que eso, ¿sabes qué es lo que ocurre? Yo siempre llamo la atención sobre esto. Si nosotros apagamos los reflectores, o sea, la oscuridad es el reino de la corrupción y de la impunidad. O sea, es clarísimo. Tú prendes la luz y pones en evidencia las cosas y se corrigen y se enderezan. Ahora, yo creo que el mensaje que necesita recibir no solo el país, sino la gente de Cusco, que está con toda razón indignada, ¿no? De que se haya pretendido convertir en esto, en que ha terminado el contrato de Chincheros, lo que era un reclamo histórico de los cusqueños. Lo que tiene que hacer es rápidamente el ministro de Transporte ir para allá y decir esto empieza. Sí. Y empieza bajo estas condiciones y con absoluta transparencia, ¿no? Yo creo que eso va a ser decisivo, ¿no? Claro, ¿no? Porque no solamente se trata de parar lo que está mal hecho, de castigar y investigar y castigar a los corruptos o los que han cometido actos irregulares, sino hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien. Muchas gracias. Una vez más a Octavio Salazar, congresista de Fuerza Popular, y Alberto Farfán, experto en este tema de Chinchero. Nosotros vamos a ir a la pausa, vamos a regresar para conversar sobre esta tragedia donde fallecieron 4 jóvenes miembros del ejército peruano de una manera absurda, y todo indica, por la negligencia del mayor a cargo del grupo, que los expuso innecesariamente a un peligro para el que
La mayor parte de ellos no estaba preparado, no eran comandos.